Buenos días, amada iglesia, que Dios les bendiga. Un placer el poder estar con ustedes en esta mañana tan maravillosa que Dios nos ha dado, y hoy tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Agradecemos a Dios y a los pastores Mauricio y Rosibel que nos permiten el poder llevarles a ustedes un mensaje que no sea mío, y eso le pido a Dios siempre, sino un mensaje que venga de parte de Dios para cada uno de ustedes. Porque creo que la palabra de Dios es transformadora, edifica, consuela. La palabra de Dios es vida para cada uno de nosotros. Hoy, esta mañana, yo quiero que compartamos una palabra, la cual encontramos en el libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 24. Quiero meditar bajo el título en esta mañana: no te contamines, vas a perder tu propósito. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El tema es un poquito extenso, lo vamos a hacer en dos partes. Quiero entonces, si usted tiene su Biblia, que vaya conmigo por favor y leamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 24. Vamos a leer, y dice así la palabra de Dios como está escrita. He aquí, un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán sus huesos de los hombres. Y en aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar en Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la palabra, a la señal de aquel varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ha sido ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por el cual había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había dicho el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encima, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo,
ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios se me ha dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardases el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová había dicho que no comieses ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que lo había hecho volver, ensilló el asno, y yendo le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Vamos a orar unos 5 minutos y vamos a decirle a Dios que sea Él el que pueda hoy, esta mañana, llevar esa palabra que tú necesitas. Una palabra de Dios, una palabra que venga guiada y dirigida por Dios a tu vida. Quiero que ores ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te honramos a ti. Te damos toda gloria y todo honor, Señor. Gracias por todos los que están allí, Señor, viendo y escuchando, Señor, esta palabra que hoy va a ser ministrada a sus corazones. Te pido que les hables a su espíritu, que tú llegues, Señor, hoy, no importa la situación, el problema que estés viviendo, lo que estés pasando. Quiero decirte que hay alguien que es más grande que ese problema, que hay alguien que es mayor que esa situación que está viviendo, y en Dios, tú y yo tenemos la respuesta. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo, que tú seas hoy ministrando nuestros corazones y nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a Dios. Qué lindo es el Señor que nos permite realmente todavía respirar, tener la vida. Eso es algo glorioso que Dios nos da. Yo creo que solo el hecho de eso es de agradecerle en esta mañana al Señor. Yo quiero que lo que estés haciendo en este momento lo dejes de hacer, que te sientes quizás allí en la sala de tu casa, en el comedor, quizás en tu dormitorio, donde sea que estés, que te sientes y que escuches la palabra, que puedas poner atención a lo que Dios trae hoy a tu vida esta mañana. Creo que esta palabra ha venido de Dios. Yo he orado por esto, le he pedido a Dios que sea Él el que pueda hablarte, el que pueda transmitir en esta mañana un mensaje que toque tu espíritu, un mensaje que aliente tu vida, que te dé fe, que puedas ver que hay un Dios que no te ha dejado, que no estás solo en esta situación, sino que Dios está con nosotros. Meditemos entonces bajo este título: no te contamines, vas a perder tu propósito. Y vamos a ver la primera parte de lo que es este mensaje. Vamos a poder tocar lo que es la primera parte, y la primera parte vamos a subtitularla: el encuentro del profeta joven con el rey Jeroboam. Vamos a titularlo así: el encuentro del profeta joven y el rey Jeroboam. Quiero un poco introducirte a la situación que se estaba dando en el reinado de Jeroboam. El reino del norte se dividió. Esta división se dio
en el reinado del hijo de Salomón, Roboam. Esa división entre Israel y Judá y entre las tribus fue consecuencia de ese alejamiento de Dios, de esa falta de dirección de Dios, ya que la Biblia dice que este rey Roboam, hijo de Salomón, era joven y en vez de pedir consejo a Dios y a los ancianos, dice que pidió consejo a los jóvenes. Y los jóvenes dijeron: pon la servidumbre más dura a los israelitas. Y eso trajo como consecuencia la división de Israel. El reino del norte se dividió con 10 tribus, en el cual nombraron como rey a Jeroboam, cuya capital fue Samaria. Y el reino del sur se dividió con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Como rey estaba Roboam, hijo de Salomón, cuya capital siguió siendo Jerusalén. Ahora veamos y entremos ya en tema a esta parte interesante de este encuentro del joven profeta o el varón de Dios, como lo menciona la Escritura, con el rey Jeroboam. Dice: he aquí un varón de Dios, en el versículo 1 dice: por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Vino donde estaba el rey Jeroboam, tratando de ofrecer incienso en un altar a los ídolos, a Baal, a Moloc, a todos los dioses de las demás naciones. Pues en ese mismo instante que él estaba ofreciendo ese incienso, se aparece este varón de Dios. La Biblia solo habla de este hombre como un varón de Dios, no da su nombre. Y aquí hay algo interesante que tú y yo tenemos que notar en lo que la Escritura quiere enseñarnos. Hay personas sin nombres que no son conocidas en el ambiente cristiano, que no buscan seguidores, que no les interesa ser conocidos en la tierra, que no les interesa figurar, sino que solamente hacer la voluntad de Dios. Por eso la Escritura no habla del nombre de esta persona, no lo menciona, solo dice que era un varón de Dios. Por sí, lo más importante para ti y para mí tiene que ser que seamos conocidos por Dios. Si tú eres conocido por Dios, eso basta. No te preocupes por ser conocidos por la sociedad, por ser conocidos en el ambiente cristiano. Lo importante es que tú seas conocido por Dios, que seas conocido en el reino de los cielos y que seas temido por el mismo infierno. Eso sí es importante. Y eso quiere destacar la Biblia. Un joven sin nombre, un joven desconocido, pero sí, dice la Biblia, era varón de Dios. Y eso para mí es lo más importante. No me interesa a mí ser conocido en la tierra, me interesa a mí ser conocido en el cielo. No te intereses por ser conocido en esta tierra. Quizás nadie te ve hablando en humano, pero Dios sí te ve. Y más bien el consejo de Dios dice en la Escritura: cuando hagas algo, busques a su Padre, hazlo en secreto. De eso se trata. Las cosas ahí en secreto con Dios y Él mismo se encarga de hacerlas públicas. Pero no te preocupes por el nombre, preocúpate que Dios esté contigo. Eso preocúpate, que Dios respalde lo que tú vas a hacer, que Dios respalde todo lo que vas a emprender. Hay personas anónimas que aman estar en el secreto con Dios, y eso es lo lindo, que no lo gritan a los 4 vientos, pero por sus frutos manifiestan
lo que llevan dentro. Y eso es lindo, cuando manifestamos lo que llevamos dentro. Otro detalle importante a tomar en cuenta, no es que solo la Biblia no menciona el nombre de esta persona, sino que también este varón, dice la Biblia, que fue enviado. No fue por él mismo a hablarle a Jeroboam, ni por sus propias fuerzas. Esa es la clave, ser enviado de parte de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo que esta es la clave? Te lo voy a decir y escúchame bien. Esta es la clave porque esto te asegura y te garantiza el respaldo y la victoria de Dios. Esto te lo garantiza. Si Él te envió, te garantiza que Dios te respaldará. Te garantiza que tendrás la victoria. Por eso tú no te puedes mover cuando tú quieres, ni hacer las cosas como tú quieres hacerlas. La Biblia dice que este varón de Dios fue enviado por Dios. Fue enviado por palabra de Dios a decirle al rey Jeroboam que lo que estaba haciendo era algo terrible de iniquidad delante de Dios. Así que 2 puntos importantes. No te preocupes por el nombre. Preocúpate que Dios esté contigo. Y segundo, preocúpate que haya sido enviado por Dios. No busques tú posesionarte en lugares donde Dios no te ha puesto. No busques eso. Y dice en el mismo versículo 1, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, en ese momento, en ese preciso momento, dice la Escritura que este varón de Dios se aparece. A Jeroboam no le correspondía quemar incienso en los altares. Él no era un levita, él no era un sacerdote. Él estaba realizando un oficio que no le correspondía. Los levitas para ese tiempo estaban dispersos en toda la región de Israel. Estaban totalmente dispersos. Así que yo quiero decirte en esta mañana, hay cristianos haciendo cosas y en puestos que Dios nunca los puso. Se pusieron ellos. Cuando haces las cosas en la carne, vas a fracasar, porque la carne lo que trae es muerte. Y Jeroboam estaba haciendo algo que a él no le correspondía hacer. A él no le tocaba ministrar sacrificios, porque era rey. A él lo pusieron para gobernar, para dirigir, para establecer leyes en el gobierno, en el estado en el cual estaba. Pero no para ofrecer y ministrar cosas espirituales para Dios, porque eso le correspondía a los sacerdotes y a los levitas. Hoy en día hay gente que está, como digo, haciendo cosas y está en una posición que no es la que a ti te corresponde. Por eso tú no ves los frutos, por eso tú no ves los resultados, por eso tú no ves el respaldo de Dios, porque estás en un lugar que el cual Dios no te ha puesto. Y yo quiero que esta mañana tú puedas entender algo que el apóstol Pablo nos enseña. Dice que la iglesia es un cuerpo y que cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Pero también aclara y dice que cada miembro tiene su lugar en el cuerpo que es la iglesia de Dios. Y dice, el que es oreja no puede ser ojo. El que es mano no puede ser pie. Dice, cada uno ocupe el lugar al cual Dios lo ha puesto. Y tú quizás te preguntarás, pastor, entonces, ¿cuál es mi lugar dentro de la iglesia? ¿Te lo puedo decir yo? No, te voy a decir quién te lo puede enseñar. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te enseña en cuál lugar Él quiere que tú estés. Quizás tú tienes habilidades para ministrar a otros. Quizás tú tienes esa habilidad de servir, de servicio. Quizás tú tienes siempre una palabra de ciencia o de profética para alguna persona. Eso va diciéndote a ti el lugar en el cual Dios quiere que estés. No busques estar en un lugar al cual Dios no te ha llamado. Busca estar
en el lugar que Dios quiere que tú estés. Esto es muy importante. Bendito Dios. En los versículos 2 y 3 dicen, me habla de cómo confronta el varón de Dios, confronta a rey Jeroboam. Dice, un verdadero profeta habla la verdad de Dios sin temor a quién va dirigida esa palabra. Hablará la palabra que Dios puso en su espíritu. No hablará de su propio corazón, ni hablará por conveniencia. El profeta llega y con autoridad se para y le dice, rey Jeroboam, a ti no es lícito estar haciendo eso. Y ese altar en el cual tú lo estás ofreciendo eso a los ídolos, ese altar se quebrará en dos como señal. Aquel hombre llega con la autoridad de Dios y habla la palabra que tiene que hablar con verdad, sin temor a quién iba dirigida. Iba el rey. No era cosa fácil dirigirte al rey en esa época. Eso, que tú te levantaras aún sin hablar, sin el permiso de un rey, ameritaba la muerte. Este profeta joven sabía que se enfrentaba a la muerte al hablarle fuertemente al rey Jeroboam. Pero hay algo que él sabía dentro de sí, que él no había sido enviado por sí mismo, sino que le había enviado Dios. Que él tenía una palabra no de él, sino una palabra de Dios. Y cuando tú tienes una palabra de Dios, no puedes cargarla adentro, tienes que soltarla, tienes que dejar que salga esa palabra y no importa para quién sea. No tienes que tener temor cuando Dios te ha dicho, habla esta palabra que te doy para estas personas. Y hoy yo sé que Dios está hablando en tu vida. Yo sé que el Señor está dirigiéndote a ti hoy y enseñándote lo que carga dentro y que no puedes detener eso. Eso tiene que salir, tiene que hablarse. Eso no puede guardártelo, tienes que hablarlo. Porque hay gente que necesita una palabra para que sus vidas sean cambiadas, para que sus vidas sean transformadas. Quizás el vecino, quizás tu compañero de trabajo, como sea. Hay una palabra dentro de ti para cambiar a otras personas. Este profeta habla con autoridad de Dios. Habla la palabra que Dios puso en su espíritu. No está hablando de sus emociones, no está hablando de su corazón, ni está hablando una palabra para conveniencia del rey. Está hablando una palabra directa de Dios. Hay muchos profetas, y aquí es muy fuerte quizá lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Hay muchos profetas, líderes cristianos, hablando lo que la gente quiere oír. No les están hablando lo que Dios quiere que les hable a la gente. ¿Por qué se está haciendo esto? Por conveniencia. Porque no es conveniente hablar una palabra que no venga de Dios. ¿Por qué? Escúchame, a veces se hace por miedo de quedarse solo o perder privilegios. Tú y yo, ningún líder ni nadie como pastores, yo me pongo como pastor, como líder, no hemos sido llamados para ministrar una palabra conveniente, una palabra que a la gente le guste, que se le hable. No, no se trata de eso, se trata de hablar lo que Dios quiere que hable, se trata de lo que ha recibido en el secreto, y aquella palabra vino a tu espíritu, y de tu espíritu de adentro Dios te dice, háblala quien sea, dile la palabra como es, no la cambie, habla la palabra cuál es. De eso se trata hoy. Se trata de que tú y yo, como este profeta, aunque sabía que podía morir, aunque sabía que la cabeza le podía ser cortada, sin permiso que hablara, él llegó con autoridad de Dios y le dijo, no te es lícito, Jeroboam, hacer eso. Qué tremendo. Porque me acuerda al último profeta que estuvo en esta tierra, hablando del hombre, Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista era una voz en el desierto.
Una voz que no tenía temor de hablarle a los reyes, de hablarle a quien sea la palabra de Dios. Y eso se ha perdido. Tú y yo no podemos dejar de hablar la palabra de Dios. No podemos de decirle a la gente lo que Dios quiere, porque no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere que hable. No se trata porque hoy es el día de la madre, hoy es el día de esto. No, se trata si Dios quiere que hable de eso hoy. ¿Acaso le preguntamos a Dios? Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida y Él sabe lo que tú necesitas. Yo no lo sé. Pero cuando vamos al secreto de Dios, a buscarlo, y sé que todo líder, pastor lo hace, hay una palabra que va a venir de parte de Dios, que va a ser revelada, y esa es la palabra que Dios quiere que ministremos. Este profeta se atrevió a hacer algo que no cualquiera podría hacerlo en esa época. Habló lo que Dios quería. Hay una historia en la Biblia que yo le he compartido y hemos hablado con el pastor Mauricio, y es la historia del profeta Miqueas. Eso lo encuentras en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 5 y 12. Voy a narrarte la historia, no te voy a leer el pasaje. Ahí narra la historia que estaba el rey Josafat y el rey Acab sentados en su trono en una plaza, y delante de ellos había más de 200 profetas que estaban profetizándole a los dos reyes. Ellos estaban buscando dirección de Dios para ir a la guerra. Y dice que más de estos 200 profetas le decían al rey Josafat y al rey Acab: vayan a la guerra porque serán prosperados. Vayan, no se preocupen, que tendrán la victoria. Pero el rey Josafat le dice al rey Acab: ¿acaso habrá aquí otro profeta en el cual podamos consultar? Y dice la Biblia que le dijo a Acab: sí, hay uno, se llama Miqueas, pero ese hombre nunca a mí me profetiza nada bueno. Entonces le dijo el rey: no diga así el rey. No diga sí, le dijo Josafat, mándelo a llamar y consultemos, veamos qué tiene que decir, porque no vamos a ir a la guerra hasta que escuchemos a este hombre hablar. Y dice que Acab mandó un capitán que lo fueran a traer. Y cuando aquel capitán llegó, sacaron a Miqueas de donde lo tenían, y dice que en el camino, en el trayecto para ir donde estaban los reyes, el capitán le fue diciendo: mira, Miqueas, todos los profetas allá están hablando prosperidad, están hablando de bendición, están hablando de triunfo, de éxito al rey. Mírate, guárdate tú, Miqueas, de hablar lo mismo. No vayas a decir otra cosa. Y Miqueas dijo: lo que Dios me ponga en mi espíritu, lo que Dios me diga a mí, eso hablaré. Dios quiere, escúchame, dice la escritura, que aquel hombre llegó y se presentó ante los reyes. Y vino el rey y le dijo: Miqueas, dinos, ¿iremos a la guerra? Y dice que Miqueas le dijo: vayan porque van a ser victoriosos. Y dice la escritura que el rey Acab estaba sentado en su trono y se levantó muy furioso y le dijo: Miqueas, dime, ¿hasta cuándo te he dicho que me digas la verdad? Y dice que Miqueas, viéndolo, le dijo: te diré lo que Jehová me habló. De eso se trata, lo que Dios te habló, lo que Dios te dijo que hable. Y dijo: te voy a decir lo que Dios me habló, porque eso que te acabo de decir primero es lo que el hombre me dijo que dijera, es lo que el capitán me dijo que dijera, pero no es lo que Dios me ha dicho a mí que te hable. Te voy a decir lo que Dios me dijo que te hable. De eso se trata hoy, de hablarle al pueblo, de hablarte a ti, de hablarle a quien sea, la palabra que ha venido de Dios, no la palabra que viene direccionada por el hombre, sino una palabra que viene direccionada del mismo trono de Dios. Y le dijo: yo vi el trono de Dios y vi a todos los seres angelicales, vi a un espíritu que se movía. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab a la guerra? Y dijo aquel espíritu de mentira: yo iré y le induciré a todos con la mentira, con ese espíritu mentira. Y le dice Miqueas a los reyes: todos esos profetas que ustedes ven, y a ese hijo de Imna que se ha hecho unos cuernos para profetizar, a todos esos están hablándoles con un espíritu de mentira.
Y vino aquel hombre y golpeó al profeta Miqueas y le dijo: ¿por dónde se fue el espíritu en nosotros para que digas que estamos hablando por otro espíritu? Sencillamente la verdad duele, la verdad no gusta, la verdad no agrada. Cuando te la dicen, cuando te la hablan que viene de parte de Dios, no agrada aquello que viene de parte de Dios, porque lo de Dios viene para enderezarte, lo de Dios viene para ponerte recto, para decirte arranca lo que no sirve. La palabra de Dios viene para decir cambia, porque así como está no entrarás en el reino de los cielos. La palabra de Dios viene para enderezarte, para cambiarte, para transformarte, para hacerte diferente. No viene para emocionarte. Yo no estoy para eso hoy esta mañana. Estoy para traerte una palabra de Dios que te dice: mi palabra producirá cambio en ti, mi palabra hará una transformación en ti. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti en esta mañana, cambiarte, y deja que la palabra llegue y te cambie. Este hombre dice que se molestó el rey Acab, se molestó y dijo: lleven a Miqueas allá donde está mi otro hijo, y métanlo en la cárcel más profunda y manténganlo puro pan y agua. Se molestó, pero Miqueas le dijo: mira, si Jehová yo no he hablado, tú vas a venir en paz, tú vas a volver en paz. Pero si Dios ha hablado, y le profetizó algo muy fuerte, le dijo: tú vas a morir allá, tú vas a morir en ese campo, porque yo vi a Israel como ovejas dispersas sin pastor. Fue tan fuerte, y le dijo aún aquel que había golpeado a Miqueas, le dijo: tú vas a huir de recámara en recámara cuando los asirios entren a esta ciudad, y te vas a dar cuenta que lo que salió de mi boca fue palabra de Jehová. Un hombre contra 200 profetas, pero un hombre que no tuvo temor, igual que este profeta joven, de hablar lo que Dios le había puesto. Tú no puedes, vuelvo a decirle, no negocies lo que Dios ha puesto. La palabra que Dios te ha puesto no es negociable. Háblala, predícala tal cual es. No importa quién sea, no importa el estatus social, no importa. Háblala, porque hay un respaldo de parte de Dios en eso que vas a hablar. Dice en el verso 4 y 5 que cuando Jeroboam escuchó la palabra de este profeta, dice que Jeroboam extendió su mano derecha, su mano contra el varón de Dios, y gritó y dijo: prenderle. Lo señaló, alzó su mano y le dijo: prenderle. Pero dice la escritura que la mano que extendió Jeroboam, dice, la cual él había extendido, que ese símbolo de autoridad de un rey, extender la mano era símbolo de autoridad. Dice que esa misma mano que Jeroboam extendió, esa misma mano se le secó. ¿Sabes por qué? Porque hay una autoridad superior a la de un rey. Hay una autoridad superior a la de cualquier hombre en esta tierra. Y esa autoridad es la de Dios. Y nadie está por encima de Dios. Nadie está por encima del Dios Todopoderoso que tú y yo servimos. Nadie. Un hombre que extiende su mano de autoridad, de sí, préndanle. Lo que él no sabía, que ese hombre, ese varón de Dios, ese joven, venía con una autoridad superior, aleluya. Venía con una autoridad del cielo, no de la tierra. Y cuando tú te mueves bajo una autoridad de Dios, no hay ninguna autoridad en esta tierra que pueda contra esa autoridad. Porque Él está por encima de todo lo que tú ves y de todos los seres humanos y de todos los demonios. No hay nadie que esté por encima de Dios. Esa mano que extendió, dice la escritura, esa mano se le secó a ese hombre. Hay personas que tratan de callar lo que Dios ha puesto en ti. Hay personas que no quieren porque no les gusta, voy a decirlo así, que saques
como esos trapos sucios. Pero Dios revela lo que hay en el corazón del hombre. Y a aquel hombre no le agradó lo que el profeta le estaba diciendo. A aquel hombre no le gustó lo que el profeta estaba diciéndole. Le dijo, no te es lícito estar haciendo eso. Tú estás en pecado, estás en iniquidad, ofreciendo incienso a ídolos. Escúchame en esta mañana. Escúchame. No dejes que ningún diablo te calle. Tú eres la voz de Dios en esta tierra. Algunos en un tiempo fueron como Juan el Bautista, como dije, una voz de Dios. Pero ahora son un eco en la soledad donde nadie los escucha. Porque alguien alzó su mano y te dijo, cállate. Pero tú eres la voz de Dios en esta tierra. Y Jesús dijo, si ustedes callan, las piedras van a hablar. No permitas que eso suceda. Tú eres la voz de Dios aquí. Habla como Dios quiere. Habla lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios ha puesto en tu espíritu. Hazlo, pero no calles. Cuando tú y yo callamos la verdad, la mentira es la que crece. Pero cuando no callamos la verdad, la mentira tiene que decrecer. No calles, tú eres la voz de Dios. Yo quiero que lo digas ahí donde estás, en tu cuarto, en la sala, allí donde estás. Levanta tu mano un momento y dile, yo soy, Señor, la voz tuya en esta tierra. Yo soy tu voz en esta tierra. Yo no puedo callar la verdad de Dios. Yo no puedo callar lo que Él ha puesto en espíritu. Habla a quien sea, háblalo a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, habla lo que Dios ha puesto en tu corazón. Habla lo que Dios ha puesto más allá en tu espíritu mismo, pero no calles. Tú eres la voz de Dios en esta tierra. Y si ese mensaje tú lo vas a tomar de todo lo que voy a hablar, excelente. Tú eres la voz de Dios en esta tierra. No permitas que nadie te calle. No dejes que eso pase. La mano de Jeroboam que extendió sobre el profeta se secó. Eso pasará con la gente, escúchame, con la gente que te señala y te tratan de callarte. Ellos se secarán mientras tú reverdecerás y darás fruto al 100%. Eso hoy te lo profetizo. Yo no soy poco de profetizar, pero hoy profetizo eso sobre tu vida, tu casa y tu familia. Lo profetizo, te lo vuelvo a repetir. Esa gente que te señala y que tratan de callarte, ellos se secarán y mientras tú vas a reverdecer y darás fruto al 100% para Dios, porque nadie va a callar la voz de Dios en esta tierra. No ha aparecido un demonio ni un diablo que calle la voz de Dios en esta tierra. Siempre habrán hombres y mujeres que amarán a Dios por encima de todo lo que el mundo te ofrece, de todo lo que te pueda dar este mundo. Hay algo que mueve a estos hombres y a estas mujeres. ¿Sabes qué es? Es el amor de Dios. Porque cuando tú amas a Dios, lo demás tú lo ves como basura y tú entiendes que el amor de Dios es superior. Este profeta, aunque lo quisieron callar, él habló porque sabía que él era la voz de Dios. Y esa gente que quiso callarte, dice la Escritura, se le secó. Así pasará. Esa gente que te señala, ellos se secarán mientras tú vas a reverdecer, mientras tú vas a dar fruto al 100%. Porque esto, y no es porque tú estás dando maldición, son ellos. Porque la Biblia dice que lo que yo digo, lo que yo hablo, eso es como un boomerang que se te devuelve a ti. Por eso Jesús dice, bendice a los que te maldicen. Porque cuando tú bendices, la bendición misma que tú estás dando, eso va a regresar a ti. Pero cuando ellos te señalan, te maldicen y desean todo lo malo contra ti, lo que no saben ellos es que esa palabra se regresará a ellos. Porque tú eres alguien bendecido, alguien que Dios ha escogido para ser la voz de Él en esta tierra. Tú eres la persona, la mujer, el joven,
que Dios ha escogido para ser la voz de Dios aquí, en este tiempo, en este momento. Bendito Dios. Gracias, Jesús. En el versículo 6 al 10 encontramos al rey. Dice que cuando el rey se vio con la mano seca, según la ciencia, es que la mano como si se te queda paralizada, los tendones y aún los mismos músculos como si se murieran, y la mano te queda paralizada total y se te va secando, porque aún la circulación misma no es normal cuando pasa eso. Dice que cuando el rey se vio con la mano seca, vino al varón de Dios, vino a este profeta. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Ya no era aquel rey arrogante, ya no era aquel rey prepotente, ya no era aquel rey que se creía que él estaba por encima de todos. Cuando él vio que ese varón de Dios no era solo un profeta, no era solo un hombre con título, no era un hombre que solo hablaba de ser profeta, no, era un hombre que manifestaba el poder de Dios que llevaba dentro. Un hombre que manifestaba con seguridad y con poder al Dios al cual le servía. Aquel hombre tuvo temor y empieza a decir: sí, es el varón de Dios. Y le dice, o escucha, y le dice: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Él reconoce que el Dios de ese profeta era el Dios todopoderoso. Era el Dios de Israel, el Dios grande, al cual él había abandonado, al cual él había dejado por seguir a los dioses de las demás naciones. Le dice a tu Dios, claro, no era el Dios de él, era el Dios del profeta joven. Su Dios era Baal, su Dios era Moloch, su Dios era Astarte, todos los dioses de los babilónicos, de toda esta gente que vivía ahí. Ahora dice la Escritura que con palabras pronunciadas por el profeta y viendo su mano seca, Jeroboam, escúchame, en ningún momento le pide al profeta, nunca que el hombre lo vemos diciéndole: me arrepiento, reconozco que solo Jehová es Dios, reconozco he pecado contra Jehová. Ese hombre no llega allí, lo que le interesaba es ser sano de su mano. Jeroboam en ningún momento, como digo, se arrepintió de su proceder, de su pecado. Su preocupación era ver su mano seca. Lo que él no sabía, que esa mano seca era reflejo de su vida interior y de su corazón, que estaban secos y podridos y que necesitaba sanarse primeramente interiormente. Esa mano seca le estaba diciendo: Jeroboam, así está tu alma, estás seco, estás podrido dentro y necesitas arrepentirte, necesitas volverte a Dios. Pero a ese hombre no le interesó el arrepentirse, le interesó el ser sanado, el tener un beneficio. Y hoy yo quiero apelar a esto, a todo, aún a los amigos que nos están viendo. Lo más importante para Dios es sanarte en tu interior. Lo de afuera es fácil para Él. Lo más importante es Dios bregar con el ego, con el orgullo, con la arrogancia y altivez que están en el corazón del hombre, que no le dejan ver la necesidad de Dios, que están sucios, que están podridos dentro y que necesitan a Dios para que les sane, les limpie y les restaure. Solamente Dios puede hacerlo. Así hay igualmente muchas personas, y cristianos también, preocupados solamente por lo exterior, pero dentro a veces, y esto tengo que hablarlo, quizás muy fuerte, pero tengo que decirlo. No solamente a veces hablamos de personas que no conocen a Dios, hablamos a veces de cristianos también. Cristianos que por dentro están secos. No hay nada.
La presencia se fue. Dios ya no está. Y te preguntas por qué. Porque muchas veces los cristianos caen en murmuraciones, en chismes, envidias y todo eso que desagrada y contrista al Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que entender que tú y yo no podemos desconectarnos con Dios. No te desconectes de Él. No te desconectes. Lo único que puede traer fruto a tu interior, lo único que puede traer vida espiritual adentro, es el Espíritu de Dios. Es el único. Y tú y yo lo necesitamos a Él. Este es un tiempo, y yo quiero que allí donde estás, le podamos decir al Señor y al amigo que nos ve. Este es un tiempo para decirle al Señor: lava mi alma, limpia mi mente, Señor, y purifica mi corazón. Porque este no es un mensaje solo para un impío, es un mensaje para la iglesia. Quizás, ¿cuántas veces nos hemos contaminado? Estamos sucios, quizás sin darte cuenta. O como Sansón, que dice la Biblia, mas él no sabía que la presencia de Dios se había ido ya de él. ¿Cómo puede ser? Yo le decía, ¿cómo puede ser que un hombre no se dé cuenta que ya la presencia de Dios no está? ¿Sabes cómo? Porque nunca tuvo relación con Él. La gente que nunca ha tenido relación con Dios no sabe si la presencia de Dios está o no está. Ese hombre le importó poco meterse con una prostituta. Le importó poco comer de aquel animal muerto, aquel alimento y sacarlo. Le importaba poco la palabra de Dios. Tiene razón cuando la Biblia dice, y Sansón no sabía que la presencia de Dios se había ido de él. Sí, porque nunca tuvo relación con la presencia de Dios. Porque nunca tuvo intimidad con Dios. Fue nada más un instrumento de Dios que lo usaba Dios, pero nunca Sansón conoció al Dios que servía. Y muchas veces pasa así con la vida de un cristiano. La vida se ha vuelto seca, vacía, sin Dios. Y el único que puede traer vida en esta mañana a tu vida, a tu hogar, a tu matrimonio, a tus hijos, a todo, es Dios. Te invito a que puedas decirle: Señor, lava mi corazón, limpia mi mente, purifica mi alma, Señor, de toda contaminación, porque tu presencia para mí es lo más importante. Es lo más importante. Ya voy terminando con esto. Voy terminando con esta parte. Jeroboam reconoció en la vida del profeta que la presencia de Dios estaba en este hombre. Jeroboam reconoció que Jehová era el Dios del profeta, pero no el Dios de él. La unción es muy buena. Es muy buena la unción. Y es algo que se puede transmitir, y yo ya lo he mencionado más de alguna vez en alguna prédica. Pero la presencia de Dios es mejor que la unción. Es mejor la presencia de Dios. Un hombre, yo dije esto una vez, un hombre puede manifestar y aún transmitir la unción de Dios. Pero ningún hombre, y escúchame esto, ningún hombre puede darte la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios tú la ganas en la intimidad con Él. Es la única forma donde tú ganas la presencia de Dios. Es donde cuando tú estás con Dios, oras, en las madrugadas o el tiempo que saques, lo de Dios se te va a pegar. No esperes por la imposición de un hombre recibir la presencia. Por eso la gente cae y sigue siendo la misma. Porque lo que te cambia no es la unción, lo que te cambia es la presencia. La unción, dice la Escritura, que puede y sirve para pudrir y para romper ligaduras. ¿Puede ser eso? Sí. Pero lo que entra en ti y te hace como Cristo, lo que te transforma como Jesucristo, es la presencia de Dios.
permite que esa presencia sea la que entre en tu vida. Ama más la presencia del Señor. Voy terminando con esto. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Cuando el rey vio que aquel profeta oró y la mano le fue sanada, aquel rey le dice: ven. Cuando lo señaló para que lo mataran, hoy estaba invitándole a su palacio. Y le dice el rey Jeroboam: varón de Dios, ven conmigo a casa, comerás y yo te daré un presente. Esa palabra presente es un regalo. Jeroboam le estaba diciendo: te voy a premiar, te voy a regalar riquezas. No sé qué le iba a dar, pero era un regalo que le estaba ofreciendo al varón de Dios. Y escúchame la palabra, escúchame bien esta mañana. Escúchame bien cuando Dios te ha direccionado, cuando Dios te ha dicho lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. No hagas algo que Dios te dijo que no hicieras. No lo hagas. Aquel profeta en esta mañana, escúchame. Aquel profeta contestó muy claro. Dijo: porque así me ha sido ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Fue muy claro de parte de Dios a lo que el profeta había ido, a dar una palabra de Dios al rey Jeroboam. No permitas que te compren. La palabra de Dios, la palabra que tienes en tu espíritu, tienes que hablarla tal como se te fue dada. No cambies por regalitos, por recompensas, lo que Dios te dijo que hablaras. Habla la verdad de Dios. Habla lo que Dios puso. Escúchame, no negocies el mensaje de Dios. Y eso voy a decirlo muy fuerte. No negocies, no es negociable. No es negociable la palabra de Dios. Esto no se negocia. Esto no se trata de negocio. No, se trata que tú y yo hablemos la palabra. No permitas que te compren. Habla como Dios te dijo que hable. Recuerda lo que te dije. Tú eres la voz de Dios en esta tierra. Jeroboam le dice: ven a mi casa. Te voy a dar pan. Te voy a dar agua. Pero aparte de eso, te voy a dar un regalito. No me confrontes con mi pecado. No me confrontes con mi idolatría. No me confrontes con lo que yo estoy haciendo mal. Te voy a dar un premio, te voy a regalar algo, pero no me confrontes. No. La palabra no es negociable. No te vendas, ni vendas la palabra de Dios. Lo que Dios puso en tu boca, háblalo. Si le caes mal a alguien, está bien. Jesús, Él hablaba, y no creas que toda la gente lo recibía. No, había gente que le caía mal. Gente que le decía: ya en otra ocasión te escucharemos. Hay gente que le decía: tú por Belcebú echas fuera demonios. Aún llegó un discípulo y le dijo al Señor Jesús: Señor, dura es la palabra que tú dices. Mira que casi todos los discípulos se están yendo, porque es muy dura lo que tú estás hablando. Y el Señor Jesús se le quedó viendo a aquel discípulo que llegó y le dijo: ¿quieres también tú irte como ellos? Vete. Jesús estaba diciéndole: la palabra que ha puesto mi Padre en mi espíritu no la cambio. La palabra que está en mí seguiré hablándola tal cual es. Le guste al hombre o no le guste. Porque duele cuando te hablan la verdad, duele. Y este hombre quiso comprar al profeta, diciéndole: te voy a regalar cosas, pero no me confrontes con mi pecado. Es que la palabra te va a confrontar, quieras o no. La palabra que viene de Dios te va a confrontar con lo que estás haciendo. Jesús les decía: miren, la palabra que yo les digo a los discípulos, esa palabra os ha limpiado. Así que vamos a ir terminando en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que Él sea que esta mañana pueda bendecirnos, pero quiero traerte esto, nada más comentarte esto, lo que simbolizan estas tres cosas: el pan, el agua y la casa. Quiero que lo conozcas, porque sí es muy importante, porque Dios específicamente le habló al profeta:
no comas pan, no bebas agua, ni regreses por ese camino, ni mucho menos que entrar en la casa de alguien a hacer eso. Escúchame lo que simboliza. El pan es símbolo de las creencias y enseñanzas idólatras establecidas por Jeroboam. Comer de ese pan era aceptar las enseñanzas idólatras que practicaba Jeroboam. El agua era símbolo del espíritu de idolatría que se movía en toda Samaria y de ese pecado que gobernaba en los corazones de Israel y de Jeroboam mismo. El beber de esa agua era contaminarse con el mismo espíritu de Jeroboam. Dios es sabio. Dios es sabio. Y Dios sabe por qué te dice las cosas. Y no las hagas. No se trate de ser más sabio que Dios. Dios sabe por qué te dice, no haga esto, no lo haga. El regresar por el camino por donde él había llegado, eso simboliza, o eso significa un volver atrás, volver a lo mismo. Tú estás llamado para ir hacia adelante. El camino de Dios, en el camino de Dios está prohibido regresar. Y Dios le dice, no vuelvas por el camino. No vuelvas. Así que eso simbolizaba estas cosas. Jesús dijo, nadie que después de poner su mano en el arado mira atrás, exacto, para el reino de Dios. La casa, con eso finalizando. La casa es símbolo de cobertura. Es que Dios es sabio. A mí me encanta este Dios tan lindo al que servimos tú y yo. La casa es símbolo de cobertura. Escucha, esto es fuerte, pero voy a decirlo, no me voy a callar. Cuando tú estás bajo la guía, mentoría y protección de un líder espiritual que tú sabes que está en pecado, tú caes bajo esa misma cobertura de pecado. Terrible, ¿verdad? Terrible. Por eso Dios le dijo a este varón, cuando llegues ahí, suelta lo que lleva dentro, suelta mi palabra, dala. Pero le dice, no comas pan, símbolo de las creencias y enseñanzas de idolatría que practicaba Jeroboam y el pueblo de Israel. No bebas agua, símbolo del espíritu que se movía de pecado, de inmundicia en la vida de ellos. No vuelva por el camino que llegaste, un volver atrás al pasado. Dios quiere que siempre tú y yo vayamos hacia adelante. Esto se trata de avanzar, no de ir hacia atrás. Por último, la casa, símbolo de cobertura. Cuando tú estás bajo la cobertura de un líder espiritual que está en pecado, bajo su mentoría, bajo su dirección, bajo su protección, también tú estás bajo la cobertura de pecado de ese hombre. Tremendo, fuerte, pero esto es lo que Dios quiso. Acuérdate, tú eres la voz de Dios. No calles. Dios tiene un propósito enorme para tu vida. No te contamines. No vendas la palabra. Predica la palabra tal cual es. Te invito a que oremos en esta mañana y que le digamos al Señor, Señor, yo no quiero dejar de ser la voz de Dios tuya en esta tierra. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos a ti infinitamente la gloria, a ti, a ti, a ti. No es de ningún hombre la gloria. Oh, Ramasaki Amayo soy. Y Karamasaki Amayo Shamay. Oh, bendito Dios. Dios hoy está ministrando tu corazón, tu vida, y dónde estás. Y Él te dice, hijo, hija, tú eres la voz mía en esta tierra. ¿Por qué has callado?
¿Por qué has callado? Tú y yo no podemos callar. Tú y yo somos la voz de Dios en esta tierra. Que el Dios Todopoderoso, el Dios que siempre estará contigo y conmigo en las buenas y en las malas, Él siempre será el Dios bueno. Me encanta eso. Él siempre será el Dios fiel. Ese Dios fiel está allí contigo. Que Dios te bendiga grandemente. Que este día sea un día extraordinario de victoria. Fuiste llamado para eso. De victoria. Avanza, avanza en el nombre de Jesús.